Muy buenos días, alumnos, alumnas. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, correspondiente al tema de Grecia y las civilizaciones egeas. Ahí están viendo el mapa del mar Egeo y sus regiones. Es importante explicar este mapa para entender el lugar donde se desarrollaron los temas que vamos a hablar el día de hoy. Por eso es importante ver este mapa. Hasta ahí me dicen que lo están viendo, ¿no es cierto? Perfecto. Antes de hablar entonces de esta región, del mar Egeo y toda la cuenca que está alrededor, un pequeño repaso de la clase de ayer. Pregunto al aula, ¿qué río es el que riega Egipto? Pregunta sencillísima. Nilo. Exacto, el río Río Nilo. Nilo. Muy bien, el río Nilo. El río Nilo al llegar a Egipto lo divide en dos regiones. ¿Cuáles son esas dos regiones? Alto y Pueden Bajo activar Egipto. Alto y Bajo Egipto. Alto Egipto es el valle, el Bajo Egipto es el delta. ¿Cuál de las dos zonas era la más fértil? El delta. El delta. Perfecto, muy bien. Eh, Heródoto, padre de la historia, dijo Egipto es el don del Nilo, ¿no es cierto? Señalando de que toda la grandeza que tiene Egipto se lo debe al río, ¿no? De no haber existido el río, Egipto hubiera sido un gran desierto. Los periodos de la historia de Egipto. El primer periodo de la historia de Egipto, el periodo predinástico, en el cual se desarrollaron los nomos, ¿no es cierto? Nomos o tribus o regiones, si quieres llamar así, que hubieron nomos en el Alto y en el Bajo Egipto. Los nomos estaban a cargo de un nomarca. Ya en esta época en Egipto se usó la escritura jeroglífica, el calendario solar, ¿no? Los nomos también, los habitantes, los pobladores de los nomos, van a canalizar las aguas de los ríos Tigris y Éufrates. Perdón, del río Nilo, me estoy confundiendo aquí. El siguiente periodo, el periodo tinita, porque la capital fue la ciudad de Tinis. Destacó un personaje que va a unificar al Alto y al Bajo Egipto. ¿Cómo se llamó el primer unificador, el primer faraón que tuvo Egipto? Narmer. Narmer o Menes, ¿no es cierto? El rey escorpión. Excelente, muy bien. El siguiente periodo de Egipto es el periodo menfítico. En el periodo menfítico también les hice la salvedad, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de construcciones, qué tipo de tumbas se realizaron, se construyeron durante el periodo menfítico? Son las más conocidas tumbas de Egipto. Pirámides. Las pirámides, ¿no es cierto? Tenemos la pirámide de Sácara mandada a construir por el faraón Sócer, la pirámide de Keops, Kefren de Miserinos. Perfecto, muy bien. Luego de este periodo, Egipto entra en una época de crisis, de anarquía, de guerras civiles. Este periodo se le va a conocer como el primer periodo intermedio. Debido a estas guerras civiles, los nomos recuperan su independencia. El siguiente periodo de Egipto es el periodo tebano, periodo del Imperio Antiguo o tebano. La capital fue la ciudad de Tebas y va a haber un faraón que va a reunificar Egipto, el segundo unificador. Pone fin a la crisis, al desorden, a la guerra civil, restablece la unidad y el orden. ¿Cómo se llama este señor? Mentuhotep. Mentuhotep II. Perfecto. Luego Egipto entra a otro periodo de crisis, ¿no? A un segundo periodo intermedio, que se caracterizó por una invasión. ¿Qué pueblos invadieron Egipto? Los Hicsos. Los hicsos. ¿Qué tipo de elementos llevaron a Egipto estos pueblos? El hierro, el caballo y
El hierro del caballo, ¿no es cierto? Los carros de guerra, etcétera. Muy bien, los hicsos. Entonces, los hicsos, ojo, Egipto, un pueblo de la edad del bronce, con la invasión de los hicsos, Egipto pasa a la edad del hierro, ¿no? A partir de esta fecha para adelante, ya Egipto entra a la edad del hierro. Luego entramos al periodo neotebano. Nuevamente la capital fue Tebas. Hubo un faraón que logra expulsar a los hicsos y restablece la unidad, Am- convirtiéndose en el tercer unificador. Amosis. Excelente, Amosis. Amosis. Faraones importantísimos de la talla de Tutmosis III. ¿Qué logró Tutmosis III? La máxima expansión territorial. La máxima expansión territorial. Hubo una mujer también, ¿no? Hablamos de una mujer. Hatshepsut. Exacto, Hatshepsut, faraona de esta época. Eh, Hablamos, un faraón realizó una reforma religiosa, Amenofis IV. Amenofis IV, ¿no es cierto? También llamado Akenatón, por si acaso. Puede encontrar Amenofis IV o Akenatón, porque él estableció el culto al dios Atón. Recuerdan que detrás de esta reforma religiosa había una intención política, ¿no? Que era quitarle poder a los sacerdotes. Por eso él estableció el monoteísmo y le quita el poder a todos los sacerdotes. ¿Qué faraón restableció el politeísmo? Tutankamón. Tutankamón. Ahora, en realidad, según los investigadores, el reinado de Tutankamón quizás fue uno de los reinados más simples, insignificantes de la historia del mundo, ¿no? O de la historia de Egipto en este caso. Él es, bueno, se hizo famoso. ¿Cuándo salta la fama Tutankamón? Cuando se halló su tumba. Una tumba inmensamente rica, intacta. Él restableció el poder digamos, a los sacerdotes y restableció el politeísmo. Luego hubo otro faraón militar, Ramsés II, que también fue un constructor de templos. Ramsés II se enfrentó a los hititas en la batalla de Kadesh, ¿no? Hechos que están narrados en una obra conocida como el poema del Pentaur. También se firma el tratado de paz más antiguo del cual se tienen noticias, ¿no? Perfecto. Fue un constructor de templos. Karnak, Luxor, Abu Simbel fueron templos vinculados a su época. Luego de esto, Egipto entra un periodo, otro tercer periodo intermedio, que se caracteriza por nuevas invasiones, ¿no? Los filisteos o pueblos del mar, ¿no? La rebelión de los nubios del sur de Egipto, y sobre todo Egipto sufre la invasión de una potencia, de un imperio poderoso. Los ¿Cuáles asirios. fueron? Los Los asirios. asirios. Excelente, los asirios. Con dos reyes, ¿no? Van a lograr esta invasión. Es Arandón y Asurbanipal. Recuerden ustedes con Asurbanipal, que completó la conquista de Egipto, Asiria logró la máxima expansión. Cuando cae Asiria, los pueblos dominados por los asirios se independizan, entre ellos Egipto. Entramos al periodo saíta. Psamético I fue el faraón que logra expulsar a los asirios. Necao II da un viaje alrededor de las costas de África. Y Psamético III, que fue vencido por un nuevo pueblo, una nueva potencia, los persas. Los persas, en la batalla de Pelusia. Me preguntaron por ahí, ¿no? Un alumno, una alumna, no me acuerdo en estos momentos, pero me preguntaron, sí me acuerdo que me dijeron, profesor, cuando hablaron de los gatos, ¿no? Claro, precisamente un animal sagrado. En la batalla de Pelusia, los persas tomaron como rehenes a varios de sus animales sagrados, ¿no? Entonces, eso fue uno de los motivos, al parecer, por cual los egipcios se fueron vencidos. Entonces, ojo, ¿qué emperador persa logró la conquista de Egipto? Fue Cambises. Entonces, ojo, vean ustedes los persas cómo se van expandiendo, ¿no? Hemos visto la semana pasada que los persas invadieron Mesopotamia, conquistaron Babilonia. Ciro el Grande, ¿no? Conquistó Babilonia, Ciro el Grande conquistó el reino de Lidia, el sucesor de Ciro el Grande fue Cambises. Cambises procede a conquistar Egipto,
Vean ustedes cómo los persas se van expandiendo. Luego, el sucesor de Cambises fue Darío I. Darío, ¿qué quiso conquistar? Grecia. ¿Los griegos se dejaron? No. Por eso que se inician las llamadas guerras médicas entre griegos y persas. Entonces eso lo vamos a ver en un rato. ¿Qué escritura usaron los egipcios? Jeroglífica. La escritura jeroglífica. Exacto. La escritura jeroglífica. Muy bien, chicos. Veo también acá en el chat han respondido correctamente. La escritura jeroglífica. ¿Ok? La escritura jeroglífica. Eh, Hay una famosa piedra que sirvió de base para descifrar la escritura jeroglífica. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llama esa piedra? Rosetta. La piedra Rosetta, ¿no? Que fue descifrada por Champollion. Fue hallada por un soldado de Napoleón Bonaparte cuando Napoleón hizo sus campañas de Egipto contra Inglaterra. Bien, ejemplos de la escultura egipcia. ¿Quién me puede dar ejemplos de la escultura egipcia? Hemos visto las imágenes ayer, ejemplos de la escultura egipcia. La esfinge, el escriba sentado. La esfinge, el escriba sentado, El busto de Nefertiti. Los colosos. los colosos de Menón, ¿no es cierto? El busto de Nefertiti. Perfecto. Cuando hablamos de la arquitectura, señalamos que destacan en Egipto dos tipos de arquitectura. La arquitectura religiosa, que son los templos, lo de Karnak, Luxor y Abu Simbel, ¿no? Templos vinculados al reinado de Ramsés II. Pero también señalamos que en Egipto eh, destacan acciones de carácter funeraria, es decir, las tumbas. Habían tres tipos de tumbas, destacamos. También vimos las imágenes. Mastabas, pirámides y hipogeos. Las mastabas, las pirámides y los hipogeos. Las mastabas se construyeron en el periodo tinita, ¿no? Si es que se conserva la tumba del primer faraón eh, Menes-Narmer, su tumba debe ser una mastaba en esa época. Es una pirámide trunca de un solo piso, plana. Luego, en el periodo menfítico, ya hemos dicho, se construyeron las pirámides. Y a partir del periodo tebano para adelante, ¿qué tipo de construcciones se hicieron en Egipto? Hipogeos. Los hipogeos, en las faldas, ¿no? De las montañas, ¿no? Por ejemplo, la tumba de Tutankamón, que es un hipogeo. Muy bien. Con respecto a los dioses egipcios, Amon-Ra, el dios principal, Osiris representa la fertilidad del río Nilo, Isis, la luna, Horus, el sol del amanecer, por ejemplo, Tot, el dios de la sabiduría, ¿no? Entre otros dioses. Muy bien, chicos. Me estaba olvidando, el pueblo hebreo. ¿En qué región o en el valle de qué río se desarrolló el pueblo hebreo? Río Jordán. El río Jordán, ¿no? Jordán, no. Jordán. Bueno, ya. ¿Estamos de acuerdo? El río Jordán. El río Jordán. La región de Palestina, que actualmente es el país de Israel, ¿no es cierto? El país de Israel. Jordán. Buena, Jordán. La historia del pueblo hebreo comprende el periodo de los patriarcas. ¿Por qué se caracteriza el periodo de los patriarcas? ¿Se acuerdan? Vida errante. Claro, la vida errante, la vida nómade. Es decir, en esta época, los patriarcas, que eran los jefes de sus tribus, iban de un lugar a otro por el desierto buscando la tierra prometida, ¿no? Eso es lo que caracteriza este periodo.
Recuerden, ¿no? Abraham sale de Mesopotamia, sale de Ur en busca de la tierra prometida. Su nieto fue Jacob o Israel, que llega a Egipto. En Egipto los hebreos fueron esclavizados y liberados por Moisés, ¿no? Esta historia es narrada en el Éxodo. Entonces Moisés sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, recibe las tablas de la ley y poco después fallece. ¿Quién llega finalmente a la tierra prometida? Josué. Cuando los hebreos llegan a la tierra prometida, una vez que llegaron a la tierra prometida, se inicia otro periodo de la historia del pueblo hebreo, porque ya llegaron a la tierra prometida, ya se establecieron allí. Entonces inicia el periodo de los jueces. Muy bien, Aileen, ¿ok? El periodo de los jueces. El periodo de los jueces. ¿Y por qué se caracteriza el periodo de los jueces? Porque los hebreos van a luchar contra todos los pueblos que habitaban ahí en la región, en la tierra prometida. O sea, la tierra prometida no estaba sola, la tierra prometida no estaba desocupada. Entonces comenzaron a pelear contra todos los pueblos que estaban allí. Eso es lo que caracteriza el periodo de los jueces. Quizás el juez más conocido es Sansón, quien se enfrenta a los filisteos. Pero según la Biblia, Sansón, ¿no? Debido a la traición de Dalila, le cortan su larga cabellera, que era el secreto de su fuerza. Fue apresado Sansón, le, le arrancan los ojos, toda una historia, ¿no? Luego Sansón, según la Biblia, pide perdón a Dios por sus pecados, recuperó sus fuerzas, recuperó sus fuerzas, recuperó su larga cabellera, pero se venga de los filisteos cuando tumba, dice la Biblia, las columnas que sostenían el templo de los filisteos, matando centenares. Él mismo se mata ahí. Sin embargo, Samuel fue el último de los jueces. Se dio cuenta de que era necesario que las 12 tribus hebreas se unieran. Era necesario. Él unifica las 12 tribus de los hebreos y corona a los dos primeros reyes, a Saúl y a David. Entonces inicia otro periodo de la historia del pueblo hebreo, el periodo de los reyes o de la monarquía. Saúl el primer rey, pero el más importante quizás va a ser David. Excelente, ¿ok? David venció finalmente a los filisteos cuando mata a Goliat. David fundó la ciudad de Jerusalén como capital del reino y se le atribuye un libro a él que aparece en la Biblia, los Salmos. Hijo de David fue Salomón, rey famoso por su sabiduría. Salomón construyó el templo de Jerusalén y ahí guardó el arca de la alianza, que era un cofre que contenía los 10 mandamientos. Hay 3 libros que se le atribuyen a Salomón: el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés ¿no? y los Proverbios. Luego de Salomón, ¿qué va a ocurrir con el pueblo hebreo? Se divide, se produce el cisma, la división. Lo que tanto se temía se produjo. Eran 12 tribus, 10 tribus formaron el reino de Israel. Formaron el reino de Israel, capital Samaria, son los samaritanos. Y las 2 tribus más poderosas decidieron mantenerse unidas, Judá y Benjamín, capital Jerusalén, los judíos. Entonces, ese es el momento que Jesús, no sé si ustedes saben, esta famosa parábola del buen samaritano que ayuda al judío a pesar de ser su enemigo. Es cuando estaban divididos aquí. Sin embargo, al margen de esto, ¿qué provocó ahora que el pueblo hebreo estuviera dividido? Que fuera fácilmente conquistado, ¿sí o no? Israel, por ejemplo, los samaritanos fueron conquistados por los asirios, por Sargón II. Algunos años después, Nabucodonosor II de Babilonia conquistó
Jerusalén. Y se llevó a los habitantes de Jerusalén como esclavos a Babilonia. Posteriormente se producen las conquistas persas, las conquistas de Alejandro Magno y la conquista de los romanos. Entonces, este es un resumen de la clase de ayer, una especie que se va con una especie de repaso. Siempre me gusta hacer los repasos, ¿no? Para continuar con la clase. Hasta aquí todo claro, chicos, para iniciar entonces la clase de hoy. ¿Todo claro, chicos? A ver qué me dicen en el chat. Ok. Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ok. Bien, entonces estamos observando el mapa del mar Egeo y sus regiones. Uy, me pasé ahí. Ahora sí. El mar Egeo y sus regiones. Como podrán observar, aquí vemos el mar Egeo, vemos digamos, varias regiones. En el continente europeo vemos regiones como Tracia, Macedonia, Tesalia, Boecia, Etolia, el Ática, el Peloponeso, la península del Peloponeso, donde está Laconia, donde está Esparta, en el Ática, donde está Atenas, por ejemplo, Macedonia, donde se desarrolló el reino macedónico que conquistó toda Grecia, Grecia y gran parte del Asia, gracias al accionar de dos reyes, de padre e hijo, de Filipo II y de su hijo Alejandro Magno, aún más. Luego vemos el mar Egeo, una serie de islas en el mar Egeo. La isla más grande es la isla de Creta, como observarán, la isla de Creta, que es la isla como que encierra el mar Egeo allí. En el otro extremo, en el Asia Menor, que es la actual Turquía, vemos Troya. Entonces, esa es la cuenca del mar Egeo. Allí se van a desarrollar los temas, los hechos que voy a explicar el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, Carla, me dice ninguna. Muy bien, Carla. ¿Qué me dice el resto del aula? Muy bien. Bien, entonces continuamos. En esta cuenca, entonces, en esta cuenca del mar Egeo, se desarrollaron dos civilizaciones. Primero, la civilización egea
y posteriormente la civilización griega. Empecemos hablando de la civilización egea, que va a tener por escenario la isla de Creta. ¿Están viendo ahí la isla de Creta? Dije la isla más grande del mar Egeo, la isla que encierra este mar. Entonces, la civilización egea. Esta civilización egea tiene dos periodos, el periodo cretense o minoico. Cretense, porque repito, como vemos ahí la isla de Creta, la isla de Creta. Entonces, este primer periodo de la civilización egea se desarrolló en la isla de Creta. Entonces, el primer periodo se le llama cretense o minoico. Ahora, profe, ¿y por qué minoico? Porque precisamente en la isla de Creta, según las leyendas, tuvo escenario un famoso relato, el relato o leyenda del rey Minos y el Minotauro. Entonces muchos creen de que Minos es el nombre de un rey que vivió en esa isla, como lo dice la leyenda. Otros, en cambio, señalan de que Minos no era el nombre de un rey, sino Minos sería el título de los gobernantes de la isla de Creta. Es decir, por ejemplo, el título de los gobernantes de Egipto era el de Faraón. El título de los gobernantes del Tahuantinsuyo era el de Inca. Entonces, muchos creen de que el título de los gobernantes de Creta era el de Minos. Muchos señalan eso. No tanto de que Minos sea el nombre de un rey, sino fuera el título de los gobernantes. En Creta habían varias ciudades. Nosos, Faestos, Magía, Agiatriada, en fin, son varias ciudades. Pero al parecer la capital de la civilización o del periodo cretense fue la ciudad de Nosos. ¿Por qué? Porque están los edificios más hermosos, más elegantes. Entonces todo eso hace indicar de que esa fue la capital. Vemos nosotros algunas imágenes del Palacio de Minos en Nosos, que sería la capital. Hay quien escribe en Nosos, por si acaso, hago la aclaración, yo lo escribo así como aparece en las imágenes. Otros lo escriben de esta forma. Lo he escrito ahí en el chat. Uno lo escriben con K, otro lo escriben con... Cualquiera de las dos formas, por favor, es correcta. Bien, entonces, ¿qué tipo de gobierno? El gobierno. El gobierno cretense se le va a conocer como que fue una talasocracia. Profe, no entiendo eso. ¿Qué significa talasocracia? Es decir, los que van a gobernar Creta, los que van a gobernar Creta fueron gente vinculada al comercio marítimo. Esto es interesante. Por ejemplo, los gobernantes de Creta eran gente vinculada al comercio marítimo, eran los comerciantes marinos. A ese tipo de gobierno se le llama talasocracia. En otras palabras, ¿quiénes gobernaron en Creta? Los comerciantes marinos. ¿Está claro, chicos? ¿Está ahí? ¿Está claro? Y gracias. Entonces, otra cosa que quiero indicar, ya que hablamos del comercio marítimo. Si observan ustedes, por ejemplo, el mapa, retrocedo acá, la ubicación de Creta es inmejorable.
¿Por qué? Porque cuando los vientos eran favorables, los barcos cretenses estaban a pocas horas de navegación de las islas del mar Egeo, lo que favorecía el comercio. Y también a días, 2 días de navegación, por ejemplo, a las costas del Asia Menor. Entonces, esa ubicación era inmejorable. Los cretenses tuvieron un tipo de escritura. ¿Cómo se llamó la escritura cretense? Lineal A, como estamos viendo en la imagen. Lineal A. Esta escritura, lineal A, no ha sido totalmente descifrada, pero que hubo escritura, hubo escritura. No hay duda de ello. Escritura lineal A. Ahora, también vemos en la imagen, por ejemplo, en el Palacio de Nosos, vemos, por ejemplo, esta pintura, ¿no? De estos atletas que hacen un salto mortal sobre un toro, arriesgando su vida, ¿no? Bastante arriesgados. ¿Cómo llegó a su fin el periodo cretencio-minoico? Vean, hay dos causas, dos motivaciones. La isla de Creta, al norte de la isla de Creta, al norte, donde dice Nosos, si ven de frente hay una pequeña isla que parece un boomerang, no sé si se dan cuenta. ¿Ven esa isla que parece un boomerang? Sí, profe. ¿Sí la ven? Perfecto. Esa isla, esa es la isla de Santorín. Santorín. En donde existió un volcán. ¿Dónde existió un volcán? El volcán de Tera. El volcán de Tera. El volcán de Tera. Todo parece indicar que ese volcán erupcionó, así como hemos visto hace poco tiempo que explotó un volcán en el Pacífico, cuyas olas llegaron aquí a Perú y a gran parte digamos, de otros continentes. Entonces, al parecer, el volcán Santorín de la isla de Tera, o en fin, porque muchos le llaman a ese volcán Santorín o volcán Tera, de la isla Santorín, fuera como fuera. Entonces, ¿eso que provocó? Una erupción y un fuerte tsunami que afectó tremendamente las costas de Creta, destruyendo gran parte de sus barcos, ¿no? y las viviendas que estaban en la isla. Y para colmo de males, años después aparecen los aqueos. Entonces, estos dos elementos fueron los que ponen fin al periodo cretenso-minoico. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Pueden activar su audio si desean. Sí, profe. Ok. Entonces pasamos al siguiente periodo. Pasamos al siguiente periodo. Los aqueos. Entonces, los aqueos van a ser los protagonistas del siguiente periodo, del periodo creto-micénico. Acá, ahora, vamos a ver por qué creto-micénico. Dice ahí, entre las ciudades que destacan está Micenas, Tirinto y Troya. Esta última también, la ciudad de Troya, conocida como Ilión. ¿Ven ustedes ahí el mapa?
Vemos a Micenas. ¿Ubican Micenas en el mapa? La ciudad de Micenas, subrayada allí. ¿La ven? Sí, chicos. Se ve una línea roja, ¿no? Que encierra todo esto. Micenas, la subrayada, vemos, dice ahí Tebas, Corinto, Tirinto, Argos, Micena, Pilos, Esparta. Micenas, al costado de Micenas está Tirinto y Troya, al otro lado. Ubican, esto es interesante que quiero que ubiquen bien esto para explicarles. Sí lo ven, ¿no? ¿Sí lo ven? Activen su audio, chicos. Sí, profe. Bien. Sí, Eh, profesor. bien, ven ustedes la ubicación de Troya. Los barcos que salían del mar Egeo y entraban al mar Negro, obligatoriamente debían pasar por Troya. De igual modo, los barcos que salían del mar Negro y entraban al mar Egeo debían pasar por Troya. ¿Qué quiero decir esto? De que la ubicación geográfica de Troya permitió controlar el comercio marítimo. Es por esta razón que los historiadores hablan de la guerra de Troya. O sea, claro, la leyenda no dice, ¿no? Que fue raptada Helena, entonces todos apoyaron al esposo de Helena, ¿no? Y van contra Troya, ¿no? Esa es la leyenda. Pero al parecer la explicación más real de todo ello, ¿qué sería? ¿No es cierto? De que los pueblos ya se hartaron de del control que ejercía Troya en el comercio marítimo. Entonces se unen para acabar con ese control que ejercía Troya. Estas ciudades, Micenas, Tirinto y Troya, fueron descubiertas por un explorador de origen alemán llamado Enrique Schliemann. Ya en el periodo creto-micénico se usó la escritura lineal A, ahí está el nombre de su estudioso Michael Ventris. Esta escritura sí ha sido descifrada. Pero ¿por qué se le llama este periodo creto-micénico? Ahí está la explicación. Dice ahí, las excavaciones indicarían que si bien los aqueos destruyeron el poderío cretense, adoptaron sus elementos culturales. Interesante, ¿no? O sea, acabaron con el poder de Creta, pero adoptaron sus elementos culturales. Por eso se le llama secreto micénico, este periodo. En Micenas, precisamente, en la ruina de Micenas, destaca esta famosa puerta, la puerta de los leones de Micenas, como están observando ahí en la imagen. Vemos el dintel y arriba del dintel del pórtico hay un par de leones. Esa es la famosa puerta de los leones. Vemos una representación en cerámica, escenas de la guerra de Troya también. ¿Cómo termina este periodo? Esta región del mar, la cuenca del mar Egeo, llega a su fin con nuevas invasiones, esta vez de pueblos indoeuropeos como los dorios, los jonios y los eolios, pueblos que llevan las armas de hierro a la región. Pues ponen fin a la edad del bronce. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Muy bien. Solamente Aileen respondió, que me dice el resto del aula. Ok. Entonces,
Los dorios, los jonios y los eolios. Estos pueblos invadieron Grecia, invadieron la cuenca del mar Egeo, sus islas, las cuencas, las costas que están alrededor. Por ejemplo, ¿no? Los dorios, oye, regreso al otro mapa un ratito. Mejor al mapa anterior. Vean, los dorios, por ejemplo, los dorios invadieron la península del Peloponeso. ¿Están viendo ahí la península del Peloponeso? Estoy señalando ahí la península del Peloponeso, los dorios. ¿Están viendo? Al lado donde dice Mar Jónico. Al lado donde dice Mar Jónico. Sí, profe. Dice el Peloponeso, Laconia y abajo dice Esparta, ¿no es cierto? Ya, toda esa zona, el Peloponeso, fue invadida por los dorios, por ejemplo. Si ven más allácito, más a la derecha del Peloponeso, dice el Ática, Atenas, Eubea. Toda esa zona, las islas y las costas del Asia Menor, que es la actual Turquía, fue invadida por los jonios. Y los eolios, como dice ahí, donde dice Tesalia, los eolios invadieron Tesalia. Los dorios en el Peloponeso fundaron Esparta. Los jonios en el Ática fundaron Atenas. Los eolios en Tesalia, esa zona de ahí, fundaron Olimpia, donde cada 4 años todos los jóvenes de Grecia iban a celebrar los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Pues dar algunos ejemplos. Entonces, invadieron diversas regiones de Grecia. Luego, estos pueblos dorios, jonios y eolios, son los pueblos griegos. Pero los griegos se dedican más que conquistar, a colonizar. De allí salen los griegos a colonizar toda la cuenca del mar Egeo, del mar Mediterráneo y del mar Negro. Como observarán, hay diversas colonias alrededor del mar Mediterráneo, del mar Egeo, del mar Negro. Diversas colonias griegas. Entonces los griegos estaban por todas partes. En lugares lejanos, en lugares extranjeros, los griegos fundaron colonias. Entre los siglos 8 al 6 antes de Cristo. Entonces, es, esta colonización griega naturalmente favoreció el comercio marítimo, que también favoreció, como los griegos estaban alrededor de estos mares, estaban en contacto comercial con otros pueblos, los griegos adoptan muchos elementos culturales de otros pueblos porque están en contacto. Por ejemplo, ¿no? El alfabeto fue un invento de los fenicios, pueblo también comercial. Entonces, debido a los contactos comerciales entre griegos y fenicios, los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y le agregaron las 5 vocales, por ejemplo. Y como estaban por todo el mar Mediterráneo, todo el mar Negro, todo el mar Egeo, el alfabeto se difundió. También la moneda fue un invento del reino de Lidia en el Asia Menor. Entonces, los contactos comerciales de griegos y habitantes de Lidia, los griegos adoptan la moneda. Y como estaban, como se verán,
Lo están observando por toda la cuenca, el mar Mediterráneo, todo el mar Negro, mar Egeo, pronto se difundió la moneda. Entonces, esa es la ventaja de estar en contacto con otros pueblos, ¿no? Más que bien en todo caso, tu cultura se va a incrementar debido a los contactos con otros pueblos. Platón dijo una frase interesante al observar cómo los griegos estaban pues alrededor de todo el mar Mediterráneo, todo el mar Negro. Dijo, no, los griegos parecemos ranas alrededor de un estanque. O sea, un estanque alrededor de un montón de ranas. Se dijo, no, los griegos parecemos ranas alrededor de un estanque, haciendo alusión a la cantidad de colonias que estaban alrededor de estos mares, que favoreció el comercio y el incremento de esos elementos culturales. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Así que puedo repetir este tema. A ver, repitamos. Los griegos fundaron una diversidad de colonias a lo largo y ancho de estos mares, del mar Mediterráneo, del mar Egeo y del mar Negro. Fundaron una diversidad de colonias. Como decía Platón, parecemos ranas alrededor de un estanque, ¿no? Por la cantidad pues, de ciudades que habían alrededor, ¿no? Entonces, ¿esto qué favoreció? Favoreció el comercio. Entre ciudad y ciudad van a ir comerciando, el comercio marítimo. Y como estaban pues tan lejos, tan de un lugar a otro, los griegos adoptaron elementos culturales de otros pueblos. Le puse el ejemplo, como el alfabeto de origen fenicio, pero como estaban en contacto comercial con los fenicios, entonces los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y le agregaron 5 vocales. Por ejemplo, uh, la moneda, por ejemplo. La moneda fue un invento del reino de Lidia. Entonces, debido a los contactos comerciales de griegos y habitantes de Lidia, ¿okay? Los griegos adoptan también la moneda, adoptan la moneda. Y como estaban por sus contratos comerciales con otros pueblos, entonces la moneda se difunde. Otro ejemplo, ¿eh? Vean, otro ejemplo, más, quizás más cercano, otro ejemplo de estos contratos comerciales. Los fenicios adoraban a la misma diosa del amor de los mesopotámicos. Recuerden, la diosa del amor de Mesopotamia se llamaba Istar. Los fenicios a esa diosa la llamaron Astarte. La llamaron Astarte. Entonces, debido a los contactos comerciales de griegos y fenicios, los griegos adoptaron a esta diosa, a la diosa del amor, pero no la llamaron ni Astarte, no la llamaron Istar. ¿Cómo le llamaron los griegos a esta diosa? Esta diosa adoptada. ¿Cómo le llamaron los griegos? ¿Se acuerdan? Empieza con A. Afrodita. Afrodita, exacto. Y adoptaron el culto a Afrodita. Pero era una diosa de origen oriental. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las ventajas de estar en contacto con otros pueblos, que te permite vas a adoptar elementos culturales de otros pueblos. ¿Ahora está claro, Carla? Perfecto.
De todos estos pueblos vamos a hablar, vean ustedes, ¿no? Para explicarlo, ¿no? Un dato así. Cada 4 años, cada 4 años, iban de estas diversas ciudades, se iban a la ciudad de Olimpia a celebrar los Juegos Olímpicos, que eran competencias religiosas en honor a Zeus, competencias religiosas y deportivas, cada 4 años. De todos estos pueblos vamos a destacar las principales polis griegas, es decir, las ciudades-estado griegas, que son varias, pero se destacan dos de ellas, que son las más representativas, que son Esparta y Atenas. O sea, de todas las ciudades-estado destacan estas dos, Esparta y Atenas. Las principales metrópolis se le llaman también. Otra metrópolis se llama ciudad madre. ¿Por qué ciudad madre? Porque las colonias fueron las ciudades hijas. Metrópolis. Polis significa ciudad. No, ciudad. Metrópolis, metro madre, ciudad madre. Por ejemplo. Policía. ¿Qué significa policía? Policía significa la persona encargada de cuidar el orden dentro de una ciudad. Estoy hablando en griego. Poli en griego significa ciudad. Pero en latín, poli significa varios, muchos. Pero estoy hablando aquí en griego. En griego significa ciudad. Metrópolis, ciudad madre. Policía, ¿no es cierto? Se encarga de cuidar el orden en la ciudad. Política, ¿qué es política? Es el gobierno de la ciudad, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar de las dos ciudades-estado, las dos polis más representativas, Esparta y Atenas. Esparta. Estamos hablando de Esparta. ¿Ok? Esparta. Bueno, la ubicación de Esparta está ubicada en el valle del río Eurotas, en la región de Laconia o Lacedemonia, en la península del Peloponeso. Recuerden ustedes que Esparta fue una ciudad fundada por los dorios. Licurgo fue el legislador espartano, la persona a quien se le atribuye la creación de las leyes que rigieron en Esparta, leyes muy rígidas, muy severas estas leyes. El héroe de los espartanos fue Hércules. Hércules es el nombre latino, el nombre que le dan los romanos. El nombre griego era Heracles. Y él les dije, Esparta representa una potencia militar. Tenía los mejores soldados de Grecia, los más valerosos, eran los espartanos. Por esa razón que la educación espartana estaba orientada también a la vida militar. Los espartanos entonces no se preocuparon por darles, digamos, en su educación, por darle, por ejemplo, enseñarles filosofía, arte, música, poesía. No. Esparta lo único que le interesaba era, ¿qué cosa? El aspecto militar, el aspecto físico. Por eso, cuando nacía un niño defectuoso o muy débil, ese niño lamentablemente era eliminado. Subían al monte más alto de Esparta, al monte Taygeto, lo arrojaban al precipicio o lo dejaban abandonado. Así hacían los espartanos. Entonces su educación era militarizada. Ojo, y vean ustedes, acá, para ilustrar esto, vean un canto juvenil espartano, lo he compartido allí en la diapositiva, ustedes lo pueden leer. Que es ahí, marcha al combate, espartano, sosteniendo el escudo con tu izquierda y agitando tu lanza con espíritu valiente.
no mezquines tu vida en la lucha, que no es esa la costumbre de Esparta. O sea, no importa tu vida. Si una persona, si un espartano, en plena batalla abandonaba la lucha, entonces su compañero que veía pues que su amigo se estaba abandonando la lucha tenía que matarlo. Si no lo mataba, otro lo mataba a los dos. Así es el colmo. Entonces eso es una sociedad militarizada. Esto si han visto la película 300, por ejemplo, se destaca el espíritu valeroso de Esparta. Vemos también en la imagen un joven espartano y vemos también una muchacha espartana. Las mujeres espartanas también les daban esos valores militares. Por eso vemos esta muchacha espartana como está, ¿no? Está fuerte ahí la muchacha, ¿no? De espalda anchas la muchacha espartana, de piernas anchas, porque ella también tenía ese tipo de educación. ¿Y por qué? No es que ellas formaran parte del ejército, sino que estas muchachas estaban destinadas a ser madres. Entonces, cuando sean madres, estas mujeres les inculquen a sus hijos los mismos valores que le inculcaron a ella en su educación. ¿Qué valores? Patriotismo, heroísmo, entrega, sacrificio. En otras palabras, para que no malcríen a sus hijos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. La única que respondió fue Carla. Muy bien. Vanessa me dice Todo que claro. listo. Entonces continúo. Gracias. ¿Cómo estaba organizada la... faltaría agregar algo, ¿no? ¿Cuál sería el dios más importante para los espartanos? Si Esparta fue un pueblo, una potencia militar, ¿cuál sería el dios más importante para los espartanos? Ares y la guerra. Exacto. Ares. Muy bien. Muy bien. Ares. Los romanos a Ares, ¿cómo les decían? Marte, el dios de la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, no, en Roma existía el campo de Marte, el campo de Marte. Entonces se hacían maniobras militares, por ejemplo. De Marte viene la palabra, por ejemplo, marcial, que significa pues guerrero, ¿no? Artes marciales, dicen, ¿no? Artes guerreras, por ejemplo, por citar algunos ejemplos. Son nombres que derivan de ahí. Sigamos entonces. ¿Cómo estaba organizada la política espartana? En Esparta habían dos reyes o basileus, un rey de carácter militar, otro rey de carácter religioso. Luego tenemos la Gerucia o Consejo de los Ancianos, personas mayores de 60 años, encargadas, 28 personas mayores de 60 años, encargadas de hacer las leyes. Las leyes eran aprobadas por la Asamblea Popular llamada Apela. 5 eforos eran los fiscalizadores, los controladores, los que vigilaban la política espartana. La organización social espartana, los espartiatas, los periecos y los hilotas. Espartiatas, los nobles. Periecos, los hombres libres y los hilotas son los esclavos. Entonces recuerden, ¿no? Organización social, hombres libres, nobles, hombres libres y esclavos. Se acabó. De Esparta pasamos a la otra poligriega representativa, Atenas. Atenas. Antes de hablar de Atenas,
¿Alguna pregunta? Bien, entonces continúo. Atenas. Dice, Valle Río Cefiso, península del Ática, origen jonio. Los jonios fundaron Atenas, los dorios, Esparta, recuerden. La educación ateniense era mucho más completa que la educación espartana. En Atenas se aplica el refrán de mente sana en cuerpo sano. Es decir, no se da importancia al aspecto físico, pero también al desarrollo intelectual. Dos instituciones educativas muy célebres tuvo Atenas: la Academia, fundada por Platón, y el Liceo, fundado por Aristóteles. La diosa más importante de Atenas, su nombre lo indica todo, Atenas, Atenea, llamada por los romanos Minerva, la diosa de la sabiduría y de la inteligencia. Ahora, en Atenas, Atenas destaca por ser la cuna de la democracia. Efectivamente, ahí nació la democracia en Atenas. Pero no siempre hubo democracia. Para que haya democracia, en Atenas se pasó por varias etapas. Entonces, estos personajes que vemos allí son personas de que con sus leyes, con su accionar, con su gobierno, van a ir, diríamos, aportando a establecer la democracia. Por ejemplo, ¿no? Dracón. Dracón estableció la aristocracia. Antiguamente hubo un pleito, hubo unas luchas, una rivalidad entre la nobleza de Atenas y los reyes. Entonces, finalmente los nobles logran quitarle poder a los reyes y establecen la aristocracia. Eso lo establece Dracón. Los reyes son muy absolutos, entonces nosotros, los aristócratas, vamos a establecer aquí nuestro criterio y le vence. Y la aristocracia. Aquí que establece, tus derechos se miden con la aristocracia. Ojo, tus derechos se miden en función a tu origen. Si eres de origen noble, entonces tienes derechos. Eso lo establece Dracón. Y también Dracón crea las primeras leyes escritas de Atenas, o primer código, como quieran llamarlo. Leyes muy severas, ¿ah? Cualquier delito, por menor que fuera, se castigaba con la pena de muerte. De Dracón pasamos a Solón. Solón estableció otra forma de gobierno, la timocracia. ¿Qué significa timocracia? Gobierno de los poseedores. Es decir, con Solón lo que importa es cuánto dinero tengas, cuánto posees. Eso es lo que importa con Solón, cuánto posees. Con Dracón lo que interesaba es tu origen, la nobleza, la sangre, ¿no es cierto? Acá lo que importa es cuánto posees, cuánto tienes. Se gobierna los poseedores. Tanto tienes, tanto vales. Tienes bastantes derechos. Tienes pocos derechos. Esa es la democracia, en otras palabras. ¿Ok? Esa es la democracia, en otras palabras. Tus derechos se miden en función a tu fortuna. Solón estableció dos tipos de reformas. La reforma social, que es la abolición de la esclavitud por deudas, y división de la sociedad en cuatro clases según su fortuna. De tal modo que solo los ricos, los caballeros y labradores tienen derechos, porque poseen algo, ¿no? Los ricos tenían más derechos que todos. Los caballeros también tenían cierta cantidad de derechos. Y los labradores tenían pocos derechos.
los pobres no. Ricos, caballeros y labradores participaban en política, los pobres no. Ricos, caballeros y labradores podían ser elegidos o elegir. Tenían voz y voto en las decisiones políticas. Los pobres no, solamente tenían voz, pero no votaban, no decidían. La reforma política de Solón destaca el bulé o senado que preparaban las leyes, ¿no? En la cual participaban pues los ricos. La eclesía o asamblea popular se encargaba de aprobar o desaprobar leyes, declarar la guerra, firmar la paz. De la asamblea popular participaban los ricos, los caballeros y los labradores. Los pobres no. Entonces pregunto, ¿qué clase social estaba molesta, disconforme con las leyes de Solón? Los pobres. Los pobres, exactamente los pobres. Es por esta razón que aparece Pisístrato, apoyado por los pobres, el pueblo, los resentidos, apoyado por los pobres, da un golpe de Estado y establece la tiranía. Una vez en el poder, a los pobres que lo apoyaron en su golpe de Estado, les da tierras. Realiza una reforma agraria. Entonces ahora los pobres ya eran labradores y tenían voz y voto, ya tenían participación política. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, todo bien. ¿Qué me dices? No he escuchado, disculpa. ¿Está claro? Sí, profe. Ah, ya. Veamos, entonces. Como observarán, estos temas políticos son muy común hasta la actualidad. Se da muchas cosas, uno dice, pero esto sucede actualmente, ¿no? Estas cosas han habido siempre, chicos. De ahí la importancia de la historia, ¿no? La historia te da lecciones. Finalmente, llegamos a Clístenes, el fundador de la democracia. Clístenes dice, no, acá no me... Todo Atenas, toda la región de Atenas, todo el Ática, lo voy a dividir en 10 tribus. Y cada tribu, a su vez, lo subdivido en 10 demos. Acá no me importa, ahora dentro del demo, veamos, para explicar de una manera sencilla, ¿no? Es como decir que Lima, la provincia de Lima, la divida en 10 distritos. Toda la provincia de Lima en 10 distritos. Cada distrito, a su vez, lo subdivido en 10 urbanizaciones. Por eso digo, ¿no? Atenas en 10 tribus y cada tribu en 10 demos. En total habían 100 demos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ya. Entonces es como decir, ¿no es cierto? Lima lo divido en 10 distritos y cada distrito en 10 urbanizaciones. Ahora, dentro del demo, dentro de la urbanización,
No importa si eres pobre o eres rico o eres noble o no. Allí todos son iguales. Y el demo envía a sus representantes a los órganos de gobierno, al bulé o Consejo de los 500 o Senado, o a la Asamblea Popular o Eclesía. Esa es la democracia. Eso lo estableció Clístenes. Entonces dividió Atenas en 10 tribus, cada una en 10 demos. Aumentó 500 miembros el buleo Senado, que desde la época solo tenía 400, se lo aumentó a 500. Creó el cargo de estratega, el jefe militar. Había 10 estrategas, uno por cada tribu. Y esto también es muy importante. Clístenes estableció el ostracismo, el destierro político por 10 años, sin pérdida de derechos. Es decir, si una persona era considerada peligrosa para la sociedad, entonces, ¿qué establecía Atenas? Lo desterraban 10 años, lo votaban, ¿no es cierto? Se llama el ostracismo. Pero eso no significa que perdía sus derechos. Sus propiedades, por ejemplo, eran protegidas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Qué parte, Vanessa, quiero que explique? ¿Qué parte? ¿Qué tema para volverlo a explicar? Lo de Clístenes, ok. Clístenes es el fundador de la democracia en Atenas. Entonces, si uno dice, no, Atenas es la cuna de la democracia. ¿Quién la fundó? La fundó Clístenes. Entonces, para que no haya mucho desorden, ¿ok? ¿Qué estableció Clístenes, no? Clístenes dividió Atenas, toda la región de Atenas, el Ática, la dividió en 10 tribus. Es como decir, la dividió en 10 distritos. Cada distrito, a su vez, lo subdividió en 10 demos, es decir, urbanizaciones. Entonces, ¿cuántos demos habían en toda Atenas? Habían 100 demos, 100 urbanizaciones. Dentro del demo, dentro de la urbanización, todos eran iguales. No importa si eres pobre, eres rico, eres noble o no, todos son iguales. Entonces, el demo enviaba a sus representantes a los organismos de gobierno. Esa es la democracia. Aumentó 500 miembros el Senado, antes tenía 400, desde la época solo, lo aumentó a 500. Creó el cargo de estratega, que era el jefe militar, y estableció el ostracismo. Una persona considerada peligrosa en Atenas, lo votaban, lo desterraban por 10 años, pero sus propiedades eran protegidas. Eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro, Vanessa? Otras instituciones judiciales, tenemos el Areópago, que era el antiguo tribunal, y el Tribunal de las Eliastas, que eran los tribunales populares. El Areópago, como decir la Corte Superior. El Tribunal de las Eliastas, las Cortes Populares. Las clases sociales en Atenas, los eupátidas,
los, los descendientes de los fundadores de Atenas, los metecos, que son los extranjeros que no tenían derechos, y los esclavos. Los dioses griegos, como observarán, los griegos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Estos dioses eh, antropomorfos, tenían forma humana, y también por sus valores también eran muy humanos, ¿no es cierto? No porque sean dioses van a ser perfectos. Los dioses griegos y los dioses romanos, chicos, son los mismos dioses, solo que en Roma no se hablaba griego, en Roma ¿qué se hablaba? Se hablaba el latín, ¿no? En Grecia se hablaba el koiné, comúnmente decimos el griego, ¿no? Son los mismos dioses. Esta es la lista de los dioses. Zeus, el dios principal, Júpiter, para los romanos. El dios de Dios, el dios principal, el juez. La esposa de Zeus era Oyuno, que representa la familia, el hogar. Esta también es el fuego del hogar, o Vesta para los romanos. Poseidón, en griego, para los romanos, Neptuno. El mar, Hades, para los griegos, Plutón para los romanos. El Averno, el infierno, el mundo de los muertos. Demeter, para los griegos, Ceres, para los romanos, que representa los cultivos, la madre tierra, las cosechas, lo que los andinos llamarían la Pachamama, sería su equivalente. Ares, para los griegos, para los romanos, Marte, la guerra. Artemisa, para los griegos, para los romanos, Diana. Apolo es Febo, la belleza, ojo, pero la belleza masculina. Atenea, para los griegos, Minerva para los romanos, la sabiduría. Hermes, Mercurio para los romanos, el mensajero de los dioses. Dionisio, Baco, Afrodito, Venus. Bueno, pasamos a hablar de las guerras médicas. Ajá, esto es interesante. Okay, las guerras médicas. Okay. ¿Qué pueblos se enfrentan en las guerras médicas? Pregunto al aula. ¿Qué pueblos se enfrentan en las guerras médicas? ¿No saben? ¿Han oído alguna vez hablar de las guerras médicas, chicos? Ajá. Griegos contra los persas. Muy bien. Griegos contra los persas. Muy bien, Vanessa, muy bien, Bianca. Griego contra los persas. ¿Y por qué viene la palabra médica? La palabra médica viene de medos. Y medos fueron los antepasados de los persas. Por ejemplo, si me pongo este ejemplo para que se den cuenta, ¿no? Cuando, cuando Perú juega contra Paraguay, los periodistas deportivos, en vez de decir seleccionado de Paraguay, cuadro paraguayo, ¿qué dicen los periodistas deportivos? Dicen el seleccionado guaraní. Ah, porque uno lo identifica, los guaraníes antepasados de los paraguayos, uno dice, ¿no? Uruguayos, charrúas. Juega contra México, cuadro azteca, dicen, ¿no? En el extranjero, ¿no? A Perú, ¿no? Cuadro inca, nos dicen, ¿no? Entonces, de igual modo, los griegos a los persas les llamaron los medos. ¿Por qué? Porque los medos fueron los antepasados de los persas. Guerras médicas. Entonces, hasta ahí, el nombre entendido, chicos. El nombre entendido. ¿Por qué médicas? Pueden activar su audio rápido. Sí, profe. Ahora, la guerra. Ahora, recuerden ustedes que hemos visto
en clases pasadas cómo los persas se fueron expandiendo poco a poco hasta llegar a chocar con los griegos. Y los griegos no van a permitir eso, por lo tanto. Ven ustedes la expansión del imperio persa aquí. Todo, acá el imperio persa, toda la parte pintado de verde fue el imperio persa creado por Ciro el Grande. Ciro el Grande fue el emperador persa, recuerden ustedes, que conquistó Babilonia, que conquistó el reino de Lidia en el Asia Menor, estableció las bases del imperio persa y todo eso lo conquistó, él inició la expansión, como están observando en el mapa. Luego, una parte media marroncita, que es Egipto, que fueron las tierras conquistadas. Egipto, recuerden ustedes, fueron las tierras conquistadas por Cambises. Pero Darío pretende conquistar, vean, acá está, ven ustedes ahí el mar Egeo ahí. Darío pretende conquistar Grecia y los griegos no se van a dejar. Entonces, en Darío I inicia la guerra médica, Jerjes, su hijo, la va a continuar. ¿Hasta aquí está claro, chicos? Entonces, las causas, ¿no? El expansionismo del imperio persa, y los persas ya estaban dominando ciertas colonias griegas del Asia Menor, a cuales obligaba a pagar impuestos. Hubieron tres etapas de las guerras médicas. La primera guerra médica, en la primera guerra médica, los griegos se enfrentan a Darío I, el cual va a ser derrotado en la famosa batalla de Maratón. Ven ustedes el mapa Maratón de Atenas, distante unos 42 kilómetros. Una vez de que los atenienses derrotan a los persas en la batalla de Maratón, los persas quisieron contraatacar. Quisieron contraatacar los persas. Ir por el mar a Atenas, para atacar Atenas. Entonces, ¿qué se decidió? ¿Cómo aviso a los atenienses que hemos ganado y cómo aviso a los atenienses que hemos ganado y advertirles que se preparen, que puede haber un contraataque vía marítima? ¿Acaso en esa época había teléfonos? ¿Se mandaba mensajes por WhatsApp? No, pues, chicos. Entonces había atletas, corredores, como chasquis. Entonces, un joven atleta llamado Filipides corrió desde los campos de Maratón hasta Atenas, corrió 42 kilómetros para anunciarles el triunfo y advertir a los atenienses de un posible contraataque de los persas. Corrió 42 kilómetros. Al llegar a Atenas, murió por el sobreesfuerzo que hizo. Porque recuerden, en esa época acaso habían jóvenes, pistas, calzadas, caminos, pistas para ciclistas, pistas para corredores, no, eran caminos de tierra, eran bosques, eran precipicios, todo eso tuvo que correr. Corrió 42 kilómetros. En recuerdo a la hazaña de Filipides, en recuerdo a la hazaña de Filipides, es que se creó la competencia de la maratón, en la cual se corren 42 kilómetros. Estos hechos ocurrieron en la Primera Guerra Médica. ¿Está claro hasta ahí, chicos? En la primera etapa. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Entonces ya saben ustedes ahora el origen de la palabra maratón. Ah, una maratón, tiene que ver ¿con qué? Con las guerras médicas.
cuando Filipides corrió los 42 kilómetros, desde los campos de Maratón hasta Atenas, muriendo lamentablemente por el sobreesfuerzo. Entonces Darío I pierde, digamos, acá en la Primera Guerra Médica. Su hijo, 10 años después, emprende nuevamente la lucha contra los griegos. Su hijo fue Jerjes. Quizás ustedes lo conocen, es lo que han visto en la película 300. Ahí sale Jerjes. Como observarán, hubieron Jerjes continúa, reemprende la lucha contra los griegos. Hubieron estas acciones militares, la batalla de las Termópilas, el combate de Salamina, la batalla de Platea y el combate de Micala. Las batallas son acciones militares en tierra, los combates son acciones militares en el mar. Cuando se enteraron los griegos de que Jerjes, con todo su ejército, llegaba a Grecia, entonces Leónidas y sus guerreros espartanos deciden frenar el avance, detener un tiempo el, el avance de los persas. Y llegaron a las Termópilas, al paso de las Termópilas, que como observarán aquí en el dibujo, es un estrecho. Si bien es cierto, los persas eran miles, los griegos eran pocos, era cerca de 1500, de los cuales 300 eran espartanos, los más valerosos. Los griegos estaban mejor ubicados e impedían el ingreso de los persas. Nunca faltan los traidores, dicen. Y un traidor llamado Efialtes mostró a los persas otro camino. Así quedó Leónidas y sus 300 guerreros rodeados. Leónidas prefirió morir peleando antes que rendirse, porque recuerden, las leyes espartanas eran bien claras. Nadie debe rendirse. Como, como aquel título de la película, retroceder nunca, rendirse jamás. Entonces murieron peleando. Murieron peleando. Pero no se rindieron. Acto seguido, los persas entran a Grecia y comenzaron a destruir cuantas ciudades griegas hallaron a su paso. Entre ellas Atenas fue destruida por los persas, pero para suerte los atenienses lograron salvar sus barcos, lograron salvar su flota naval, que era ese es el poderío ateniense. Y gracias a los barcos atenienses lograron derrotar a los persas en el combate de Salamina. Luego, un triunfo espartano, la batalla de Platea, y luego un triunfo ateniense en el combate de Micala. En otras palabras, Salamina, Platea y Micala, triunfos de los griegos. Años después se desarrolla una tercera guerra médica. El hijo de Jerjes, llamado Artajerjes, emprende esta lucha. Por su parte, los atenienses, liderados por Arístides, se dan cuenta de que hay que formar una alianza, una confederación de ciudades para defenderse de los ataques de los persas. Así Atenas, dirigido por Arístides, funda una confederación de ciudades llamada la Liga de Delos. Entonces, todas las ciudades integrantes de la Liga de Delos, todas las ciudades integrantes de la Liga de Delos, se van a ver obligadas a pagar impuestos a Atenas, para que con esos impuestos Atenas construya sus barcos y así enfrentarse a los persas.
Como observarán ahí en el mapa, toda la zona que está de rojo son las zonas de las ciudades integrantes de la Liga de Delos. Entonces, en otras palabras, a estas ciudades Atenas las dirige, Atenas las manda. Y estas ciudades tienen que pagarles impuestos a Atenas para que Atenas los defienda. Porque Atenas tenía una poderosa flota naval. De esta liga de ciudades no participa Esparta. Atenas y su liga de Delos logra vencer definitivamente a los persas en el combate de Eurimedonte. La paz que se firma es la paz de Callías. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las guerras médicas? Se inicia la época de preponderancia ateniense. Entonces Atenas era pues la ciudad más famosa, la ciudad más importante. Había adquirido una fama tremenda Atenas, porque había demostrado que Atenas tenía una poderosa flota naval, que había vencido al gran imperio persa. Entonces muchas ciudades se van a poner bajo el liderazgo de Atenas en la Liga de Delos. ¿Qué otra consecuencia tuvo las guerras médicas? Se detuvo la expansión del imperio persa. Ya los persas ya no se expandieron más. ¿Qué también pasó? Las colonias griegas del Asia Menor se liberaron. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. La única que respondió fue Vanessa. ¿Qué dice el resto del aula? Gracias, Vanessa. Sí, profesor, todo claro. Ya, ok. Gracias, Yasmín. Entonces continuamos. Esta época de apogeo ateniense coincide con el gobierno de un señor llamado Pericles. Entonces, se le llama el siglo de Pericles, ¿no? El siglo de Pericles. Ahora, no es que Pericles haya vivido o gobernado un siglo, por si acaso. Entonces hago la aclaración, es la época de Pericles, que esos unos 31 años que duró esta época de Pericles. Pericles era el jefe del Partido Democrático. El jefe del Partido Democrático, Pericles. Entonces, durante estos 30 años, va a ser la gente de Pericles, va a ser gente del Partido Democrático, los que van a ocupar los principales puestos políticos y públicos de la ciudad de Atenas. Y Pericles dirige todo eso, pues. Eso se llama el siglo de Pericles. Con Pericles se consolidó la democracia. Como están algunos hechos, hizo de Atenas una potencia naval. Todas las ciudades integrantes de la Liga de Delos tenían que pagar impuestos a Atenas, para que con esos impuestos Atenas construyera barcos y así incrementa su poderío Atenas y así se defendieran de sus enemigos. Esto es muy importante. Remuneró la asistencia a las asambleas y a los jueces. Es importantísimo eso. Remuneró la asistencia a las asambleas y a los jueces. Se le pagó un sueldo. O sea, mucha gente, es decir, ¿no? Muchos pobres, por ser pobres, no participaban en la asamblea, porque ellos decían, no, no iban
no participaban en la política, porque decían ellos, tengo que trabajar para poder comer. O sea, no puedo perder el tiempo yendo a las asambleas públicas, porque esos 3, 4 o quizás 5 días que duren una asamblea, ¿quién me lo va a pagar? ¿De qué voy a vivir? Entonces no puedo ir a la asamblea. Entonces las asambleas políticas eran cuestiones de qué? De gente adinerada nada más. Los pobres no iban porque tenían que pagar, tenían que trabajar para comer. Con Pericles se cambia esto. Pericles entonces pagó un sueldo, los 3, 4, 5 días que duraba la asamblea, se pagaba la asistencia. Entonces, ¿esto qué permitió? Que muchos pobres participaran de la política. O sea, ya no temían, por ejemplo, dejar su trabajo unos días. ¿Por qué? Porque al participar en política se le estaba pagando la asistencia. Creó las cleruquías. ¿Qué eran las cleruquías? Eran ciudades para atenienses pobres. Como los persas fueron prácticamente ya expulsados, fueron liberados en el Asia Menor, del Asia Menor, allí Pericles fundó colonias, ciudades para atenienses pobres. Pericles apoyó la cultura. A su época se vinculan los templos que ven ustedes allí. El Partenón, el Erectión, el templo de Niqué, entre otras construcciones que se hizo Pericles. Hay que aclarar que todas estas obras de Pericles eh, se hizo con los fondos, con el dinero de la Liga de Delos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profesor, en aquí había el ágora, ¿verdad? Ah, En aquí ya estaba el ágora. en la quilla. No, el No, no, ágora. en el siglo de Pericles ya estaba el ágora, donde se Ah, no, reunían ya, toda la ahora gente. sí. Claro, ahora sí, sí. El ágora era un lugar donde se reunían, por ejemplo, las instituciones públicas. Ahí se reunía la gente en el ágora. Entonces ya estaba, el ágora era muy antiguo. Era muy antiguo. Era una zona muy antigua, el ágora. Eh, Otro detalle que quiero aclarar, las cariátides. Ven usted, el templo de Elección están estas estatuas de mujeres de Caria. Se le llama cariátide así, ¿por qué? Porque se dice que durante las guerras médicas las mujeres de Caria traicionaron a los griegos. Entonces, cuando terminaron las guerras médicas, las mujeres de Caria, las cariátides, fueron castigadas, fueron esclavizadas. Por eso que tienen en el Erección, ¿no? La imagen de estas mujeres parece que estuvieran esclavizadas, ¿no? ¿No? En forma de esclavas. ¿Por qué? Porque en las guerras médicas ellas traicionaron a Grecia, apoyaron a los persas. ¿Otra pregunta, chicos? No, profesor, todo claro. Muy bien. Mm, Estoy descargando la lista de asistencia. Primero, para pasar a dar las claves entonces. Bien. Puedo pasar, entonces ya pasé la lista de asistencia, la descargué. Dale las claves, chicos, de una vez.
Clave de la separata 4, entonces. ¿Listo, chicos? Si no hay ninguna pregunta. Nadie me responde. Entonces las claves, chicos. 1 D, 2 E, 3 A, 4 E, 5 B, 6 A, 7 D, 8 D también, 9 A, 10 B, 11 B, 12 C, 13 también, 14 C, 15, no, 14, corrijo, 14 D, 15 C, 16 D, 17 A, 18 D, 19 C y la 20 D. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Queda? ¿Alguna pregunta, muchachos? La Acrópolis, ¿ya? La Acrópolis, acro significa alto y polis ciudad, ciudad alta. La Acrópolis es un monte que está encima de la ciudad de Atenas. Esa es la Acrópolis. Entonces, ahí en la Acrópolis estaban todos estos templos. El Partenón, el Erecteón, estaban encima de la Acrópolis. Muestro aquí, por ejemplo, ¿ves en la imagen donde está el Partenón? Ahí encima, ¿no ves? El Partenón está encima de una montañita, de una pequeña meseta. Esa es la Acrópolis. ¿Está claro ahora, Carla? ¿O Vanessa? ¿Está claro, perdón? Perfecto. Esa es la Acrópolis, la parte alta de Atenas, como se llama en Lima, el Cerro San Cristóbal, ¿no? Donde estaban ahí los templos más importantes. Ahí esa era la Acrópolis. Donde estaban estos templos, el Partenón, el Erecteón, todos están en la Acrópolis.
¿Otra pregunta, chicos? Bien, chicos, entonces, si no hay otra pregunta, nos podemos retirar. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego con todos. Profesor, Dime, ah, disculpe, pero no estoy en el equipo de Historia Universal. ¿cómo has entrado? Me han invitado. Pues esa es la invitación, pues. Ah, no, o sea, me han enviado un link, pero no puedo escribir ni puedo, no. A ver, ¿cuál es tu nombre? Catherine, ¿qué es? Nieto, Catherine, ¿qué? nieto. Nieto. ¿Ya cuál es tu número de matrícula? ¿Tienes ahí? 14, ¿qué? 0541. 140531 41. 41. Ok. Ahorita lo hago, ¿ya? Ahorita lo hago. Gracias, profesor. Ok. Muchas gracias, profesor. Ya de nada.